Vamos a empezar a hacer una definición que hace la Organización Mundial de la Salud acerca de la funcionalidad, donde la define como la capacidad de una persona para realizar actividades y participar en situaciones de la vida cotidiana, y eso hace referencia a sus limitaciones, a sus habilidades en cada uno de los entornos en donde las personas se desenvuelven. No voy a especificar ahora mucho sobre las técnicas y desenlaces actuales, ya que el día de ayer las doctoras intensivistas de la UCI pediátrica hablaron mucho al respecto, entonces me voy a enfatizar más en términos de movilidad. Así que quería volver a ratificar que las quemaduras es el cuarto mecanismo más frecuente en los niños. La principal causa de quemadura en los niños son las escaldaduras y en los adolescentes es la llama, y que los avances en la atención médica afortunadamente han evolucionado tanto que las respuestas y las mejoras en nuestros pacientes pediátricos en la fase aguda cada vez son mejores. Sin embargo, a mayor extensión de las quemaduras, los cambios inmunitarios, metabólicos, humorales en los pacientes pediátricos son mucho más grandes, y eso hace que sean más propensas a las infecciones, a la pérdida de masa muscular magra por la respuesta catabólica, y por lo tanto haya mayor riesgo de limitaciones físicas, y vamos a hacer énfasis en las contracturas. Las contracturas se definen como una sustitución de la piel por un tejido cicatrizal en donde la sensibilidad de ese tejido es insuficiente. Eso genera que los arcos de movimiento articular se disminuyan, que la desfiguración sea mucho más notoria en la piel o en el área de la zona donde se instauran, en que el dolor, la picazón se hacen mucho más frecuentes, y que el rendimiento de las personas o de los niños en este caso para la realización de sus actividades se vean bastante afectadas. Eso hace que sean más propensos a que tengan discapacidad, y obviamente su calidad de vida se vean mucho más afectada o reducida. La cicatrización de los niños hace que sea un poco más compleja, dada por la respuesta inmunológica y humoral, que hace que el proceso inflamatorio sea mucho más fuerte, un poco más agresivo, y eso hace que la cicatrización de ellos sean más a la tendencia, si no se maneja bien y si esa inflamación es extensa y se propaga en el tiempo o se prolonga en el tiempo, hace que esa inflamación aumente, y por lo tanto la cicatrización de ellos tienda más a la contractura. Tienen una piel delgada, lo que hace que sea mucho más frágil, que fácilmente se rompa, y que si uno con la rehabilitación hacemos ejercicio, movilidad en esa fase donde es tan delgada de una manera inadecuada, sin respetar esos procesos de cicatrización, vamos a empeorar y vamos a promover más que las cicatrices que se abren, se cierran, y que se formen cicatrizaciones mucho más hipertróficas y por lo tanto pues más contracturas. Y además, si no se controlan los factores psicológicos y emocionales como el miedo, la ansiedad, el dolor, eso también afecta notoriamente la movilidad de los niños, y si no se les da suficiente control a estos factores y confianza y paciencia, pues obviamente va a hacer que los niños se muevan menos, y vamos a facilitar de que las contracturas sean mucho más precoces y persistentes. Hoy les traigo este artículo reciente de Burns del 2022, en donde es el primer estudio de cohorte longitudinal realizado en un paciente de renta baja, donde evalúan el impacto de las contracturas en la función articular, por lo tanto en la discapacidad y en la calidad de vida de los pacientes. Ellos hacen dos mediciones, como les decía, calidad de vida y discapacidad. En esta parte, en el eje de las Y, está la discapacidad, lo evalúan con un instrumento que fue creado por la Organización Mundial de la Salud, que es WODAS, y en el eje de las X está el tiempo o el intervalo de medición, que fueron hechos a través de varios intervalos en el tiempo, 3 meses, 6 meses y 1 año, y luego hicieron una valoración total de qué tantos pacientes tuvieron contracturas y qué tantos pacientes no tuvieron. Cuando hicieron una evaluación o análisis de los datos al final, es decir, a 1 año, se dieron cuenta notoriamente que los pacientes con contractura, que son los azules, la barra de los azules, y los que no tuvieron contractura, que es la barra de café,
de café se dieron cuenta que definitivamente los pacientes que a 12 meses tuvieron contractura tuvieron mucha mayor discapacidad frente a los pacientes que no tuvieron contracturas. En el segundo cuadro hace referencia en el eje de las Y a la calidad de vida, que lo evaluaron con un cuestionario de Euroschool, y también en el eje de las X acá evaluaron el intervalo en el tiempo de los pacientes a 3 meses, 6 meses y 1 año, de cuáles pacientes tuvieron contracturas y cuáles no, y en su análisis final definitivamente se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron contractura evidentemente tuvieron menos calidad de vida frente a los pacientes que no tuvieron contracturas. ¿Esto qué nos hace pensar? Que definitivamente es importante evitar las contracturas en los pacientes, que desafortunadamente nosotros los pacientes, la población que estamos en países con renta baja somos más propensos, y que eso hace que haya una pérdida estimada de más o menos 8.5 millones de años de vida perdidos producto a las contracturas, que hace que la discapacidad sea mucho mayor en nuestros países. Adicional a eso, que es una desproporción bastante notoria entre la obtención de cicatrices en los países de renta baja de los que no, tanto es que de 1.3 personas por 100.000 personas, tenemos más contracturas en países de renta baja a 0.1 por cada 100.000 personas en países de renta alta. De tal manera que toca pensar qué vamos a hacer, porque definitivamente nosotros tenemos mucha más tendencia a la discapacidad y menor calidad de vida, entonces se hace necesario hacer como una evaluación precoz de nuestros pacientes. Esa evaluación precoz la podemos hacer a través de establecer unos predictores de contractura. ¿Cuáles son esos factores predictores de contractura que los estudios han mostrado? Uno es la superficie corporal quemada de dispersor total, el tiempo de demora en la atención, es decir, el tiempo que transcurre en que los pacientes se queman y son trasladados a centros de atención, y el tiempo de estancia en el hospital. La rehabilitación hace parte de una de esas estrategias de prevención, ya que la rehabilitación nos ayuda a contrarrestar la respuesta hipermetabólica, por lo tanto facilita que esa pérdida de masa magra sea menor, a que esos tejidos blandos se movilicen y se pierdan menos esa capacidad de elasticidad de la estancia. Nos ayuda a que a través de técnicas que como rehabilitadores conocemos, podemos manejar la sensibilización de la piel, la apariencia de la misma a través de masaje cicatrizal, respetando los tiempos de cicatrización de la herida. Podemos aumentar a través de ejercicios los rangos de movimiento articular, podemos utilizar ferulaje, y el ferulaje, que son expertas nuestros terapeutas ocupacionales, podemos mirar en qué momento usarlas y bajo qué formas usarlas, y desde fisioterapia, ejercicios de flexibilidad, de movilidad, de ejercicios de capacidad aeróbica, y adicional a eso, cuando los pacientes se mueven, pierden el miedo, aprenden a conocerse, son capaces de iniciar la movilidad sabiendo que se debe hacer y que no hay ningún riesgo. Ya hay muchos estudios que dicen que la movilidad temprana es segura y es confiable, así que pues toca continuar haciéndola. Dentro de la rehabilitación tenemos que tener en cuenta que hay unos procesos dinámicos, y que esos procesos dinámicos se superponen, de tal manera que nos toca respetarlos y que nos toca conocerlos muy bien. Un proceso es la cicatrización de las heridas y el otro proceso es la rehabilitación. Dentro de las fases del proceso de cicatrización tenemos unas 4 fases grandes, que es la fase inflamatoria, que aproximadamente dura entre 1 y 3 días, la fase proliferativa, que va de 3 a 6 semanas, la fase de remodelación, que va de 6 a 12 meses, y la fase de remodelación, que dura más de 12 meses. A su vez está la fase de rehabilitación. Dentro de la fase de rehabilitación tenemos la fase aguda, que son las primeras 72 horas, la fase de cicatrización, que más o menos puede durar, y son tiempos que pueden variar dependiendo de las características de cada paciente, son rangos generales, y la fase de cicatrización, que va de 3 meses, la de rehabilitación, que va de 1 a 2 años. ¿Cuáles son los objetivos de intervención? En la fase inflamatoria, la idea es proteger los tendones, las articulaciones expuestas, reducir el edema, preservar el rango de movimiento de las áreas no lesionadas. En la fase proliferativa debemos promover la movilidad articular y prevenir la formación de cicatrices hipertróficas sin interferir con la cicatrización que está llevando el paciente en ese momento, y mucho menos crear nuevas heridas, ya que, como les había comentado antes, las características de la piel en los niños son muy inestables y fácilmente se rompen.
En la etapa de remodelación debemos mantener y mejorar el rango de movimiento articular, empezar a trabajar en la independencia de las actividades de la vida diaria de los niños, a involucrarlos en su rehabilitación y en cada una de las actividades que diariamente y cotidianamente deberían hacer, y el uso de métodos de estiramiento prolongados de baja carga para garantizar que los rangos de movimiento y la flexibilidad se mantengan. Y por último, la fase de post-remodelación, que es una fase que es probable si el paciente ya estableció contracturas o hay una limitación importante en el rango de movimiento articular, cirugías adicionales, y ya las intervenciones nos devolveremos al inicio y van a depender del procedimiento quirúrgico que le hayan hecho al paciente para poder respetar los tiempos de integridad, ya sean de injertos o de cicatrices de la herida. Hoy les traigo un ejemplo de un caso reciente que tuvimos en nuestra unidad. Es una niña de 6 años que todos amamos, movimos todos nuestros esfuerzos profesionales para garantizar que ella se fuera lo mejor posible para su casa. Sin embargo, cuando salió a su casa, pues todos nos pusimos muy tristes, porque desafortunadamente todos esos esfuerzos que nos motivamos dentro de la parte hospitalaria, gran parte se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Y me adelanto a lo que les voy a mostrar. Se perdieron porque definitivamente a veces todos movemos todos nuestros recursos, nuestra dedicación para que los pacientes funcionalmente salgan lo mejor posible. Nosotros les explicábamos a los familiares, a su mamá en especial, que ella debía involucrarse en la rehabilitación, que ella debía velar porque ese niño al salir del hospital debía continuar con todo el proceso de rehabilitación, y no solamente la parte de terapia ocupacional, física, sino la parte también psicológica, que los niños se enfrentan con un trauma bastante complejo y que si no manejamos con todo el amor, pues va a ser mucho más difícil que ellos se adhieran a todos esos tratamientos que por largo plazo van a tener que continuar haciendo. Este es el egreso de nuestra niña. Si ustedes se dan cuenta, la marcha es adecuada, tiene buen equilibrio, las fases son completas, es estable. El brazo izquierdo, que tuvimos muchos problemas de movilidad inicialmente, sobre todo a nivel de codo, son funcionales. ¿Qué significa que sean funcionales? Que es un niño que puede hacer actividades de la vida diaria en un rango completo. Es totalmente diferente al rango de movilidad objetivo, que es el que uno hace a través de la goniometría, pero pues inicialmente lo que uno más quiere garantizar es que sean funcionalmente esa articulación, y afortunadamente se logró. La imagen del centro, miren comparativamente cómo es la extensión del codo y que pues es adecuada, que es buena. Esto hace parte de los ejercicios que iniciamos a hacer. Esto ya fue en la etapa donde ella ya estaba en el área de hospitalización. Si ustedes se dan cuenta, la flexión del codo es aún insuficiente, está disminuida. La niña, como secuelas grandes, pues tuvo amputación de los deditos de su mano izquierda, y pues por lo tanto teníamos que garantizar que mientras estaba en el hospital fuera lo más funcional con lo que le quedaba. Estoy dando imágenes hacia atrás para que ustedes se den cuenta de dónde veníamos. La primera imagen hace parte de esa pérdida de miedo. Si ustedes se dan cuenta, ella ahí está llorando, porque a ellos les da mucho miedo moverse. Entonces toca con mucho cariño explicarles, dedicarles tiempo, involucrar a la familia. Si ustedes ven, la persona que está ahí atrás es un cuidador, para que ella sepa que no está sola y que hay que moverse, que es importante moverse, y que eso le va a ayudar en un futuro a ella a ser esa niña que era antes, o lo más próximo a lo que ella era antes de que se quemara. La segunda imagen muestra todas esas cicatrices hipertróficas que desafortunadamente pasa, depende de muchas causas, pero pues en ella se instauraron. Sin embargo, eso no fue una limitación para garantizar su movilidad y su flexibilidad completa. Si ustedes se dan cuenta, en la última imagen, ella tiene una flexión completa, y completa no en términos funcionales, sino de arcos de movimiento real. La última imagen hace referencia a todo ese proceso duro, o sea, la fase más aguda, la fase más difícil
de donde empieza todo nuestro análisis y valoración de lo que podemos hacer de estos pacientes para evitar precisamente que esa funcionalidad no podamos lograrla en la fase inicial. Finalmente, como ya les había dicho, que perdimos gran parte de lo que ganamos, que es lo que ustedes vieron en las primeras imágenes, pues desafortunadamente nos genera un poco de frustración y dolor, así que uno tiene que pensar sobre los retos que realmente a lo que todos debemos ir. ¿Cuáles son esos retos? A lograr ese bienestar físico, bienestar y social y psicológico de los niños. Pienso que si tenemos un muy buen control de estos 3 factores, podemos garantizar que en el tiempo esos beneficios que en la etapa aguda todo el equipo de quemado se logró, se pueda garantizar y permanecer. De tal manera que me puse a investigar y pude decir, bueno, pero ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esos niños definitivamente continúen ese proceso positivo que se ganó en la etapa aguda? Y es que hay que monitorear. ¿Qué hay que monitorear? La calidad de vida. Hay muchos cuestionarios que evalúan la calidad de vida, que ahora no voy a enfatizar, solamente en uno que me gustó, sin tener interés alguno de él por algún motivo, pero de todas maneras me gustó y ya les voy a explicar por qué. Lo encuentran en este artículo y la razón por la cual me gustó es que muchos de los cuestionarios que les mostré ahorita son cuestionarios que muchos no son específicos para paciente quemado, sino para funcionalidad global o calidad de vida global de los niños. En cambio, este es un cuestionario que es gratis, que tiene una muy buena validez y confiabilidad, y adicional a eso nos delimita por edades, por grupos etarios, más fácil sobre cómo está la calidad de vida de esos niños en muchos ámbitos. El primero está relacionado con el cuestionario para niños, que son niños menores de 8 años. Este consta de 6 individuales cuestionarios con un total de 32 ítems. El de la mitad es para personas de 8 a 17 años, que consta de 9 cuestionarios individuales para un total de 51 ítems, y el último, que más me encanta, es que involucran a los padres o a los cuidadores. ¿Por qué? Porque yo pienso que en un niño cuyo cuidado depende de un adulto, necesitamos saber cómo está ese adulto para cuidar a ese niño. Si no tenemos claridad de cómo es ese cuidado, pues fácilmente pasa lo que nos pasó a nosotros con esta chiquita. ¿Qué pasa? Que no hay un seguimiento, no hay una continuidad, no hay una evaluación de cómo ese cuidador está llevando a cabo ese proceso de rehabilitación. Como conclusión, quiero decirles que para mí, y espero que para ustedes igual, es que el bienestar y la recuperación de los pacientes no se limita únicamente a la capacidad para realizar actividades físicas, es decir, no es solo que se muevan. Desde el ingreso al hospital se debe abordar las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales del niño y de su familia. Que la movilidad temprana ayuda notoriamente a prevenir las contracturas de los pacientes, que es una muy y gran estrategia. Que la ausencia de contracturas reduce la discapacidad y mejora la calidad de vida de los pacientes a largo plazo, que es fundamental darle continuidad al abordaje de las necesidades emocionales y psicológicas de los niños, y que la calidad de vida se relaciona con el bienestar emocional, social y mental de los niños y la familia, y que el desarrollo integral de los niños es crucial para promoverles un crecimiento saludable en todas las áreas de la vida. Muchísimas gracias.